¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión síncrona de la materia de Finanzas 2. El día de hoy vamos a tocar el tema de política de pagos. Antes de comenzar, quiero darles una información respecto al examen parcial. Decirles que debido a algunas solicitudes de algunos de ustedes, eh, he decidido abrirlo nuevamente por 2 días. El miércoles abre a las 6 de la mañana y cierra el jueves a las 11:59 de la noche. Para todos aquellos que tuvieron alguna dificultad en la presentación del examen parcial, pues lo van a poder hacer en esta semana. Bueno, vamos a iniciar con el tema de la política de pagos. ¿A qué se refiere la política de pagos en nuestro tema del día de hoy? Pues nada que ver con cuentas por pagar, ni documentos por pagar, ni deudas que tiene la empresa con los proveedores o acreedores. El término política de pagos se refiere a las decisiones que toma una empresa sobre si distribuye o no el efectivo que ha ganado entre los accionistas. ¿Cuánto va a distribuir y a través de qué medio? Si bien estas decisiones son probablemente menos importantes que las decisiones de inversión analizadas con anterioridad y las elecciones de financiamiento que examinamos en el capítulo 12, son decisiones a las que los administradores y los consejos directivos se enfrentan cotidianamente, es decir, no son tan importantes en términos eh, de análisis y evaluación por esos desembolsos como sí lo son las inversiones de largo plazo. Significa que se deben de tomar decisiones para determinar la manera en la cual se van a pagar los dividendos. Eso es a lo que se refiere el tema del día de hoy. ¿Cómo hacer para pagar los dividendos? ¿Sí? Se van a pagar entre pues, los accionistas comunes, los accionistas preferentes, cuánto se les va a pagar o a través de qué medio se va a hacer. Algunas generalizaciones de algunas lecciones aprendidas sobre las políticas de pagos. Las compañías que crecen muy rápido, por lo general, no pagan dividendos a sus accionistas. Dejan que la empresa crezca, ¿sí? Rápido, crece rápido y después ya vienen las mieles del éxito rápido. Un crecimiento lento, la generación positiva de flujo de efectivo y unas condiciones fiscales favorables pueden impulsar a las compañías a iniciar pagos de efectivo a los inversionistas. La base de propiedad de la empresa también es un factor importante en la decisión de distribuir el efectivo. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los propietarios de la empresa? ¿Verdad? Y se van a distribuir o no las utilidades en el momento que ellos han juzgado conveniente, sí o no. Los pagos de efectivo se pueden hacer mediante distribuciones de dividendos o bien recomprando acciones. Muchas compañías utilizan ambos métodos, pagan dividendos o recompran las acciones. En algunos años se paga más efectivo a través de dividendos, pero en ocasiones las recompras de acciones rebasan el monto a los pagos de dividendos. Quiere decir que no siempre se pagan dividendos como una regla general. En ocasiones se pagan, en ocasiones no, se recompran acciones o se emiten nuevas acciones a cambio de las anteriores. Cuando las condiciones de negocio son adversas, las compañías se encuentran más dispuestas a reducir las compras de acciones en vez de recortar dividendos. Las condiciones económicas adversas podemos entenderlas como una contracción en la economía, como una contracción de mercado o por situaciones políticas y sociales adversas que llevan a las empresas a ser más precavidos en el momento de hacer su pago de dividendos. La mecánica de política de pagos, ¿cómo es?
Bueno, cuando los directores de una compañía declaran un dividendo, es decir, ya van a pagar dividendos, emiten un comunicado que especifica el monto del dividendo y establecen tres fechas importantes: la fecha del registro, la fecha llamada del ex dividendo y la fecha de pago. Todas las personas cuyos nombres estén en la lista de accionistas en la fecha de registro reciben el dividendo. A estos accionistas a menudo se les conoce como titulares del registro. Es muy importante establecer estas tres condiciones, ¿verdad? Hay que registrarse, la fecha del exdividendo está determinada y la fecha de pago. Bueno, debido al tiempo requerido para registrar los asientos contables, cuando se comercializa un lote de acciones, este se comienza a vender como exdividendo 2 días hábiles antes de la fecha de registro. Los compradores de acciones que se vendan como exdividendo no reciben el dividendo actual. Una forma sencilla de determinar el primer día en el que se venden las acciones como exdividendo es restar 2 días hábiles de la fecha de registro. La fecha de pago es la fecha real en la que la compañía envía por correo o a través de los medios adecuados el pago de dividendo a los titulares del registro. Es generalmente unas cuantas semanas después de la fecha de registro. Aquí enseguida vemos un ejemplo de esta mecánica. Mira, del tiempo del pago de dividendos para el anuncio y pago de un dividendo en efectivo de una compañía que menciona aquí el autor, Best Buy, es la fecha de declaración del dividendo, el jueves 24 de junio. El Consejo Directivo declara un dividendo por acción de 15 centavos para los titulares del registro del martes 5 de octubre, a pagar el martes 26 de octubre. ¿Ok? Es la fecha de declaración. La fecha de registro es el martes 5 de octubre. Quienes estén registrados ahí recibirán el pago el día 26 de octubre. Las acciones comienzan a venderse como exdividendo. ¿Por qué? Bueno, pues alguien puede en ese momento obtener una ganancia porque el precio de la acción aumente y en ese momento venderla, ¿verdad? El viernes 1 de octubre, es decir, 2 días hábiles antes del martes 5 de octubre, la fecha de registro. El martes 26 de octubre se pagan 15 centavos por acción a todos los titulares del registro del martes 5 de octubre. Esa es la mecánica del pago de dividendos. Se declara una fecha que se va a pagar un monto determinado, ¿sí? A todos aquellos que se registren en la fecha ahí especificada y se pagará en el momento cuando así lo establece. ¿Cuál es el procedimiento de recompra de acciones? Recompra de acciones en el mercado abierto, en el que la compañía simplemente vuelve a adquirir algunas de sus acciones en circulación en el mercado abierto. Es decir, el mercado abierto es el mercado de valores. Ahí están las acciones que la empresa emitió en el mercado primario. Bueno, acude al mercado secundario, ¿sí? Y recompra acciones. No estamos viendo aquí a qué precio va a comprar. Recompra acciones. Oferta pública de recompra en el que la compañía ofrece readquirir un número fijo de acciones, por lo general con una prima respecto del valor de mercado. Y los accionistas deciden si desean vender sus acciones o no a ese precio. El valor de mercado es diferente al valor de emisión. Acuérdense que el valor de emisión se da una vez que esta ha sido llevada al mercado primario con sus costos de flotación. Y por dar un ejemplo, si se vendió en 50 pesos la acción en el mercado primario, puede ser que en el mercado secundario no esté a 50, que esté por encima de 50, ¿verdad? Bueno, la empresa va a hacer recompra de acciones y por lo general con una prima respecto del valor de mercado.
Si está a 57 pesos, posiblemente ofrezca 58 y los accionistas deciden si desean vender o no, o 59 o 60. La subasta holandesa, en el cual la compañía especifica cuántas acciones desea volver a adquirir y un intervalo de precios al cual está dispuesta a comprar dichas acciones. Los inversionistas especifican cuántas acciones venderán a cada precio del intervalo y la compañía determina el precio mínimo requerido para comprar su número objetivo de acciones. Todos los inversionistas que ofrecieron acciones reciben el mismo precio. Ahí determinan un precio mínimo y un precio máximo, ¿sí? Están dispuestos a ofrecer, perdón, a vender cuántas acciones los tenedores de las mismas, a qué precio, y ese precio es el que se determina para la compra de todas las acciones que se deseen vender o que desean recomprar. Planes de reinversión de dividendos permiten que los accionistas utilicen los dividendos recibidos sobre las acciones de la empresa para adquirir acciones adicionales, incluso acciones fraccionarias, sin ningún costo de transacción o a uno muy bajo. En lugar de pagar dividendos, pues se paga con acciones. En la práctica, los impuestos y otras imperfecciones del mercado pueden provocar el cambio en el precio de las acciones en respuesta a un pago de dividendos o a una compra de acciones, algo que se aparta de lo que esperamos en teoría. Es más, la reacción del precio de las acciones ante un pago en efectivo puede ser diferente a la reacción ante el anuncio de un pago futuro. Por ejemplo, cuando una empresa anuncia que aumentará su dividendo, el precio por acción normalmente sube como consecuencia, aun cuando el precio de las acciones se reduzca, cuando de hecho se pague el dividendo. Cuando la bolsa de valores informa sobre el pago de dividendos en las compañías que cotizan ahí o de algunas compañías que cotizan ahí, el índice de valores, el índice de precios y cotizaciones aumenta, ¿verdad? Es decir, hay un aumento en el precio de la acción en circulación, lo cual genera que el índice de precios o el indicador de precios de la bolsa se incremente. Y eso es una señal de, de expectativas positivas, ¿verdad? Que las compañías están pagando dividendos, quiere decir que las compañías están generando utilidades porque tienen ventas y porque tienen un buen control en los costos. Relevancia de la política de dividendos. ¿Qué tan relevante es la política de dividendos? La pregunta más importante acerca de una política de pagos es, ¿acaso esta política tiene un efecto importante sobre el valor de la empresa? Se han propuesto varias respuestas teóricas y empíricas a esta pregunta, pero hasta ahora no existe una regla generalmente aceptada que ayude a que una empresa encuentre su política óptima de pagos. La mayoría de las teorías que se han propuesto para explicar las consecuencias de la política de pagos se centran en los dividendos. De aquí en adelante utilizaremos los términos política de dividendos y política de pagos indistintamente, lo que significa que no haremos distinción alguna entre los pagos de dividendos y las recompras de acciones en términos de las teorías que intentan explicar si estas políticas tienen un efecto sobre el valor de la empresa. Las teorías, ustedes las pueden ver aquí en las diapositivas. La teoría de residual de los dividendos. Esta escuela del pensamiento sugiere que el dividendo que paga una empresa debe verse como un residuo, es decir, el monto que queda después de que se han aprovechado todas las oportunidades de inversión aceptables. ¿Cuánto es lo que se va a pagar de dividendo? Pues el residuo, lo que resta, porque ya se reinvirtieron parte de las utilidades. Esa es la teoría del residual de los dividendos. La teoría de la irrelevancia de los dividendos, según Miller y Modigliani, sugieren que en un mundo perfecto, el valor de una empresa
está determinado únicamente por la rentabilidad y el riesgo de sus activos, es decir, sus inversiones. Y que la manera en que la compañía distribuye su flujo de ganancias entre dividendos y fondos retenidos internamente no afecta su valor. Esta teoría entonces dice que es irrelevante el pago de dividendos para el, la imagen de la compañía. El efecto clientela, argumento que sugiere que las diversas políticas de pago atraen a diversos tipos de inversionistas y aún así no modifican el valor de la empresa. La teoría de la relevancia de los dividendos. Si Modigliani y Miller dijeron que es irrelevante, bueno, pues Gordon y Littner dicen que sí es relevante. Sugiere que existe una relación directa entre la política de dividendos de una compañía y su valor de mercado. Este es llamado el argumento del pájaro en mano. Acuérdense que dice, más que argumento es el dicho, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando. En apoyo de la teoría de la relevancia de los dividendos, de que los inversionistas consideran los dividendos actuales como menos riesgosos que los dividendos futuros o las ganancias de capital. Claro, si hay un rendimiento sobre una inversión realizada, pues lo mejor es obtener ese rendimiento. El contenido informacional, la información que proporcionan los dividendos de una compañía en relación con las ganancias futuras, lo que ocasiona que los propietarios hagan subir o bajar el precio de las acciones de la compañía. Eso quiere decir que es información eh, que se transmite al resto del mercado cuando una empresa declara pago de dividendos, ¿sí? Eso hace que los propietarios hagan generalmente subir el precio de las acciones de la compañía, pero no necesariamente el valor de las acciones dentro de la compañía. Una cosa es en el mercado secundario y otra cosa es el valor en libros. ¿Qué factores afectan la política de dividendos? Bueno, pues las restricciones fiscales, ¿sí? El pago de dividendos es un ingreso, ¿verdad? Entonces los impuestos o eh, las restricciones fiscales afectan ese pago de política de dividendos. Los contratos que se establecieron previos a la compra de las acciones. Hay restricciones contractuales. Las perspectivas de crecimiento, ¿sí? Una perspectiva de crecimiento positiva, bueno, pues puede traer como consecuencia no pago de dividendos para reinvertir las utilidades y generar el aprovechamiento de la expectativa. Los dueños de las compañías tienen o están en un régimen fiscal. ¿Cuál es su estatus fiscal? Y eso también determina la política de dividendos. Las consideraciones del mercado de valores, ¿verdad? El mercado de valores, que es donde se compran y venden las acciones emitidas ya en el mercado primario. Bueno, ya para concluir, vamos a ver algunos tipos de políticas de dividendos que maneja el autor. La razón de pago de dividendos, tipos de políticas de dividendos, razón de pago de dividendos. Indica el porcentaje de cada peso ganado que una compañía distribuye a los propietarios en forma de efectivo. Se calcula al dividir el dividendo en efectivo por acción de la empresa entre sus ganancias por acción. Se divide el dividendo en efectivo por acción de la empresa entre sus ganancias por acción. Esa es la razón de pago de dividendos. Dependiendo si esta es mayor o menor, pues es un indicador de la política de dividendos. Razón de pago constante, basada en el pago de ciertos porcentajes de ganancia a los dueños en cada periodo de dividendos. Una política de dividendos regulares, basada en el pago de un dividendo fijo en pesos, dólares, cada periodo. Razón meta de pago de dividendos. La política de dividendos, mediante la cual
La empresa intenta pagar un cierto porcentaje de las ganancias como un dividendo establecido en dólares y ajusta ese dividendo hacia un pago meta a medida que ocurren aumentos comprobables en las ganancias. ¿Sí? Empieza a pagar ciertos porcentajes de las ganancias establecidas y va ajustando ese dividendo hacia un pago meta. ¿Sí? Se va a ir ajustando poco a poco el monto. Política de dividendos bajos, regulares y extraordinarios. La política de dividendos basada en el pago de un dividendo bajo de forma regular, que se complementa con un dividendo adicional extra cuando las ganancias son más altas de lo normal en un periodo determinado. Dividendo extraordinario es el dividendo adicional que paga opcionalmente la empresa cuando las ganancias son más altas de lo normal en un periodo determinado. El dividendo en acciones, se paga un dividendo en forma de acciones a los propietarios existentes, no se les da efectivo, se les dan acciones. Pequeño dividendo en acciones comunes, el dividendo en acciones que representa menos del 20 o 25% de las acciones comunes en circulación al momento de declararlo. Fraccionamiento de acciones, método que utiliza comúnmente para reducir el precio de mercado de las acciones de una compañía al aumentar el número de acciones que pertenecen a cada accionista. Fraccionar las acciones, ¿verdad? Comprar las que están emitidas y fraccionarlas. Fraccionamiento inverso de acciones, método utilizado para aumentar el precio de mercado de las acciones de una compañía al intercambiar un cierto número de acciones en circulación por una nueva acción. Es decir, lo inverso al fraccionamiento de acciones. Muy bien, pues eso es todo con respecto al tema del pago o política de pagos. Es un tema muy teórico y basado más en las cuestiones que se realizan generalmente dentro de las empresas, pero que no tienen o no siguen una regla común. Es decir, no están ligadas a ciertos patrones formalmente establecidos. Todo depende de las decisiones de cada uno de los consejos de administración para poder llevar a cabo pues el pago de los dividendos, si es que así lo desean hacer, o bien recomprar acciones o fraccionar las ya existentes, o pagar ciertos porcentajes de manera regular, o eh, una meta para ser alcanzada en pesos o en dólares en un periodo de tiempo determinado. La política de pagos es importante identificarla con el fin de pues saber que esa es una manera de cómo la empresa empieza a realizar las salidas de efectivo, aparte de los montos de los proyectos de inversión, de los proyectos de largo plazo que ya vimos con anterioridad. Los siguientes temas, pues hablaremos acerca de otra manera de llevar a cabo las salidas de efectivo en comparación con las entradas de efectivo, que son las políticas de pago de proveedores o, o préstamos, y bien la política de cuentas por cobrar. En términos generales, el capital de trabajo neto. Bueno, pues eso es todo. Agradezco mucho su asistencia, una asistencia pues muy mínima, pero los que estamos son los que debemos estar. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Bye. Gracias, maestro. Que descanse. Buenas noches.